¿Es necesario creer a los dogmas marianos para ser cristiano? Escuchemos este video y analicemos sus argumentos. Acuérdense ustedes que hay 4 dogmas sobre la Virgen María que debemos de creer sí o sí. Si alguien no cree eso, entonces no es cristiano. Y por ende los protestantes no son cristianos. Él dice que hay 4 dogmas de la Iglesia Católica que se deben creer sí o sí. Pero, ¿por qué hay que creerlos? ¿Porque lo dice el Papa, el cura o la Iglesia Católica? ¿O porque lo dice la Biblia? ¿Acaso fue por esos dogmas que los primeros discípulos fueron llamados cristianos? Según él, los protestantes o evangélicos no son cristianos porque no creen esos dogmas. Entonces, deberíamos preguntarnos si los discípulos creían en estos dogmas, ya que a ellos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si estos dogmas fueran necesarios para ser cristianos, los primeros discípulos tendrían que haberlos creído. Si los primeros cristianos no creían estos dogmas, entonces no es necesario creerlos para que nosotros seamos llamados cristianos. Escuchemos los dogmas que según él son necesarios para llamarse cristiano y analicemos si tiene una base escritural. Tenemos el dogma. María es madre de Dios y madre de la iglesia. Ese es el dogma número 1. Según este sacerdote, para ser cristiano hay que creer en los dogmas marianos. Vemos hasta dónde ha llegado la mariolatría de la Iglesia Católica, donde se afirma que para ser cristiano es necesario aceptar estos dogmas. Pero, ¿los primeros cristianos creyeron esto? ¿Alguno de los apóstoles llamó a María Madre de Dios o Madre de la Iglesia? ¿Existe alguna evidencia bíblica que respalde este dogma o es una simple invención del catolicismo? En la Biblia no hay evidencia de que María sea madre de la iglesia. La Biblia dice que tenemos un Padre y ese Padre es Dios. No hay nadie que pueda probar que María es la madre de la iglesia. En ninguna de las cartas de los apóstoles se refiere a María como su madre, ni menciona que ella sea la madre de la iglesia. Este dogma es antibíblico y se ha creado para seguir promoviendo la idolatría mariana. La Biblia no dice que María es la madre de la iglesia. Tampoco dice que María sea la madre de Dios. Veamos Lucas capítulo 1, verso 35, donde dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice el texto que será llamado Hijo de María. El ángel dice a María que su hijo será llamado Hijo de Dios, lo que enfatiza su relación divina con el Padre y no con María. Jesús es eternamente preexistente como Dios, como lo dice Juan 1:1, lo que significa que María no es la madre de Dios. Este dogma no lo creyeron los primeros discípulos, ya que esta fue una invención de la Iglesia Católica, declarada como dogma en el año 431 después de Cristo en el concilio de Éfeso. Esta enseñanza no la creían los primeros cristianos. Dogma número 2. María es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Sabe qué dicen los protestantes? No es virgen. ¿Qué están diciendo? Dios no tiene poder. Dios no la pudo haber liberado del pecado original. Qué triste. Dogma número 3. El segundo dogma que él da es la virginidad perpetua de María. Pero ¿acaso la Biblia dice que María siempre sería virgen o que se casaría con un hombre y que no tendría relaciones sexuales? Por el contrario, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. María debía de cumplir su deber conyugal con José. Así que el matrimonio de María y José fue un matrimonio normal, donde tuvieron intimidad y tuvieron hijos. Él dice que no aceptar la perpetua virginidad de María es como decir que Dios no tiene poder. Los cristianos sí creemos que Dios puede hacer esto y mucho más. Pero el problema es que la Biblia no dice que Dios preservó a María virgen antes, durante y después del parto. La Biblia es clara en decir que María era virgen porque aún no se había casado y que concibió
por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, la misma Biblia también aclara que María se casó con José y tuvieron un matrimonio normal y tuvieron hijos. En Mateo capítulo 1, versos 24 y 25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra hasta implica que después del nacimiento de Jesús, su matrimonio fue consumado. Dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació Jesucristo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque también la Biblia menciona los nombres de algunos de los hijos de María. Mateo 13, 55 y 56 se mencionan los hermanos de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esto sugiere que María tuvo más hijos después de Jesús. Este dogma de la perpetua virginidad de María no lo creyeron los primeros cristianos. En el Concilio de Letrán, en el año 649, el Papa Martín I declaró oficialmente la perpetua virginidad de María como un dogma de fe. Entonces, este dogma tampoco fue creído por los primeros cristianos. Dogma de la Inmaculada Concepción. Nosotros creemos que ella fue concebida por obra del Espíritu Santo y que sin mancha fue elegida por Dios. María, dicen ellos, no, María no es virgen, tuvo más hijos y es una pecadora. Ella fue concebida sin el pecado original, sin mancha. Y el cuarto. El tercer dogma que él da es la Inmaculada Concepción. Pero, ¿de dónde saca este sacerdote que María no tuvo pecados? ¿Acaso la Biblia no es clara en este tema? La Biblia dice claramente que el único que no cometió pecado fue Jesús. Pero en ningún lugar afirma que María no tenía pecados. Este dogma tampoco lo creyeron los primeros cristianos. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaró este dogma de que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción por la gracia especial de Dios. Entonces, este dogma no tiene base bíblica, sino que fue una invención de la Iglesia Católica para seguir en su mariolatría. La Biblia dice explícitamente quién fue el único que no tuvo pecado, y ese fue Jesucristo. Y eso lo leemos en todas las Escrituras de manera clara. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2, verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan capítulo 3, verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora yo pido a los católicos que me den un texto, así como yo he demostrado que la Biblia dice que Jesús no tuvo pecado, pido un texto donde diga que María no tenía pecado o que fue concebida sin pecado desde el vientre de su madre. Esa doctrina no es respaldada por la Sagrada Escritura, sino que es una invención de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que María también era pecadora. La Biblia es clara cuando exceptúa solamente a Jesucristo como el único que no cometió pecado. María y todos los seres humanos son pecadores y María lo reconoció. En Lucas capítulo 1, verso 47, donde María misma proclama que necesita un Salvador. Y dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si ella no hubiera tenido pecado, no necesitaría un Salvador. Pecado original, sin mancha. Y el cuarto dogma, que María fue llevada al cielo en cuerpo. Ese dogma se llama de la asunción de la Virgen al cielo. El último dogma que el sacerdote da es la asunción de María. No hay ningún texto bíblico que respalde la idea de que María fue llevada al cielo en manera física. Los ejemplos de personas que fueron asuntas al cielo, como Elías, Segunda de Reyes 2:11,
son claramente descritos, pero no hay ninguna mención de algo similar con María. La Biblia dice que Dios se llevó a Enoc, también dice que Dios se llevó a Elías, pero la Biblia no dice que Dios se llevó a María. ¿Cómo es posible que el catolicismo le dé tanta gloria a María, pero que los apóstoles no lo hayan hecho? Si la Biblia narra que Dios se llevó a Enoc y a Elías, ¿por qué los apóstoles no escribieron que Jesús se llevó a María? Simple y sencillamente la Biblia no lo narra porque nunca ocurrió. Así que este dogma tampoco tiene base bíblica y este dogma no fue creído por los primeros cristianos. La Biblia enseña que todos los creyentes, incluidos María, experimentarán la resurrección y la glorificación de sus cuerpos en el futuro, en una resurrección de manera general de todos los creyentes. Y eso lo miramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. La declaración de que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma fue declarado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. Más de 1000 años después de Jesucristo se proclama este dogma. ¿Y cómo es posible que este sacerdote diga que para ser cristiano hay que creer en estos dogmas? Estos dogmas no fueron creídos por los primeros discípulos y aún sin creerlos, ellos fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque creían solamente en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ser cristiano significa creer en Jesucristo y no en doctrinas marianas. El cristianismo se basa en la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia enseña que la clave para ser cristiano es creer en Jesús, no en doctrinas adicionales sobre otros personajes como María. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo claramente establece que la fe en Jesucristo es lo que salva, sin mencionar que es necesario creer en dogmas sobre María. Juan 3:16 dice: porque Dios envió a su Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener la vida eterna hay que creer en Jesucristo. No hay ningún verso en la Biblia que sugiera que el creer en la Inmaculada Concepción, en la perpetua virginidad, la asunción o la maternidad divina de María sean necesarios para la salvación o para ser considerados cristianos. Los primeros cristianos, incluidos los apóstoles y discípulos de Cristo, no enseñaron ni creyeron en los dogmas marianos que surgieron siglos después. Estos dogmas fueron desarrollados gradualmente por la Iglesia Católica y no forman parte de la fe cristiana primitiva. En el Concilio de Éfeso se proclamó a María como Madre de Dios en el año 431 después de Cristo, mucho después de la muerte de los apóstoles y de los primeros cristianos. Ser cristiano significa creer en Jesucristo como Señor y Salvador, tal como lo enseña la Biblia. La salvación viene por la fe en Él, no por creer en dogmas adicionales como los de María. La Biblia no menciona que los dogmas marianos sean necesarios para ser salvos o para ser considerados cristianos, sino solamente se requiere la fe en Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Los primeros cristianos tampoco creían estos dogmas y millones de cristianos hoy en día basan su fe exclusivamente en las Escrituras y en Cristo como el centro de la salvación. Así que no hay necesidad de creer en los dogmas marianos para ser considerados cristianos. Jesús no enseñó ninguno de estos dogmas, ni los apóstoles creyeron estos dogmas ni lo enseñaron. Así que estos dogmas que ha dado este sacerdote no tienen ninguna base escritural, sino que se han creado para seguir en su idolatría mariana. Para ser cristiano no debes creer a estos dogmas marianos, simplemente debes creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Espero te haya gustado este video y te invito a que te suscribas al canal para que recibas todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Dios te bendiga.